energéticas de los edificios, que tiene que ver con el uso, el ahorro de las energías, con lo que estamos viendo, con el problema energético y con el problema también del calentamiento global. Sabéis que uno de los grupos del proyecto de vídeo, que son ellos, está trabajando en concreto el tema de la eficiencia energética del edificio. Muy bien. Explicar por qué es importante que usemos nuestros recursos y nuestra energía de manera eficiente, ¿vale? Si no me entendéis, porque hablo rápido, pues me podéis interrumpir o podéis preguntarme lo que queráis en cualquier momento, levantáis la mano y podemos hablar y no hace falta que hable yo todo el rato. Vale, entonces esta preocupación sobre el aprovechamiento eficiente de los recursos viene dada por el problema que me han dicho vuestros profesores, que habéis estudiado este año un poco, que es el calentamiento global, ¿no? Entonces, desde aproximadamente, desde que hay registro de la temperatura de la superficie terrestre, se ha venido constatando que hay un aumento desde la revolución industrial aproximadamente, que sería aquí cuando se empieza a tener en cuenta y a tomar registros climáticos, ¿no? de la climatología, pues se ha venido constatando que hay un aumento de la temperatura, ¿no? Y bueno, pues sí que es cierto que se producen ciclos, ¿no? De manera que hay temporadas más cálidas y temporadas más frías, pero se ha visto que desde los años 60 aproximadamente, pues el aumento es ya irreversible, ¿no? Se dice. Y bueno, pues esto es debido a un uso de los combustibles fósiles. El modelo económico que tenemos está basado en el consumo de combustibles que están son materias primas que tenemos en la Tierra, pero que las estamos consumiendo de manera desmesurada, ¿no? Digamos, y pues tenemos que plantearnos un cambio de manera que utilicemos recursos que sean renovables, ¿no? En primer lugar, para no agotar los recursos que tenemos, que son limitados, ¿no? No son infinitos, y en segundo lugar, porque tenemos que intentar producir menos residuos, ¿no? Estos combustibles fósiles están generando, a su vez, aparte de ese consumo, también están generando unos residuos en forma de gases, de sólidos también, y también de vertidos a los ríos y a los mares, ¿no? En este mapa, cómo está distribuida en esa superficie la población. Y entonces vamos a ir viendo cómo los continentes se deforman según el tema que queremos analizar, ¿no? En este caso, pues vemos que la mayor parte de Europa sí que tiene bastante población, a pesar de que tiene muy poca superficie, y África y Asia pues tienen muchísima población, además de tener mucha superficie, ¿no? Entonces, ¿por qué nos interesa saber dónde está la población? Porque esta población es la que va a consumir o a necesitar esos recursos para sobrevivir, ¿no? En esta... Se me atasca esto. Ahora, vale. Lo conseguí. En este otro mapa, lo que hacemos es meter los datos de dónde está la riqueza, ¿no? Entonces veíamos que en el mapa anterior, por ejemplo, África tenía mucha población, pero aquí aparece muy flaca, ¿no? Porque no tienen riqueza. En cambio, Europa y Estados Unidos concentran toda la riqueza del planeta. Esta riqueza, o esta economía, pues también va a ser la responsable del consumo de la mayor parte de los recursos, ¿no? Aquí vemos quiénes son los responsables. Estos son mapas de responsabilidad. ¿Quiénes son los responsables de la extracción de esos recursos, ¿no? Y entonces vemos también que
Europa es responsable de Estados Unidos, pero vemos que en este momento Asia, que es una economía muy potente, emergente, también está requiriendo e importando muchos recursos para ese desarrollo económico que tienen, ¿no? En este consumo de recursos al final se traduce, como os he dicho, en una contaminación, en unas emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que causan el cambio climático. Entonces, la manera que tenemos de medir el cambio climático es en las toneladas de CO2 o de dióxido de carbono equivalente a esas emisiones, ¿no? En este mapa vemos el consumo de esos recursos, dónde se extraen. El primero era dónde se extraen los recursos, quiénes emiten, y estos son quienes los están consumiendo. Y aquí Europa sí que tiene una responsabilidad muy grande, ¿no? Y luego está el concepto de responsabilidad histórica, que es una reclamación de los países asiáticos porque Estados Unidos y Europa llevan consumiendo desde la revolución industrial muchos años. Entonces el CO2 no es una cosa que desaparezca al día siguiente, sino que puede tardar 100 años. Entonces los países asiáticos reclaman que ellos acaban de empezar a consumir y a producir su economía, y en cambio Estados Unidos y Europa llevan desde la revolución industrial, por lo cual han acumulado muchísima más responsabilidad. En este mapa podemos ver dónde están las reservas de esos combustibles. Aquí veis, por ejemplo, en la zona de Arabia, que tiene muchísimas reservas. También en la parte norte de América Latina, Venezuela, por ejemplo, vimos muchos problemas que hay en Venezuela, pues muchos están causados porque tienen recursos, ¿no? Estados Unidos también tiene sus reservas, y en cambio Europa, sobre todo la parte occidental de Europa, no tiene recursos. Somos una sociedad muy avanzada, que tiene pues una economía muy importante, pero en cambio no tenemos materias primas. Nosotros necesitamos traer esas materias primas de otros países. Y finalmente, pues vemos estos mapas que son de vulnerabilidad, que es dónde está la gente que está en riesgo, quién va a sufrir las consecuencias de este cambio climático. Y vemos que principalmente lo van a sufrir los más pobres, que son África y Asia, que es donde se concentra la mayor parte de población. Tienen menos responsabilidad, sobre todo África, pero en cambio van a ser los que más van a sufrir las consecuencias. Por lo cual también hay un problema ético, porque nosotros estamos consumiendo, estamos contaminando, y otros van a ser los que sufran, ¿no? Y bueno, finalmente, pues este mapa es en el que se representa qué continentes van a tener más problemas por el aumento del nivel del mar, ¿no? Una de las consecuencias es que se derrite el hielo en los polos, y estamos tratando de medir cuánto va a aumentar el nivel del mar. Y aquí, en cambio, bueno, vemos que, como siempre, los más pobres van a tener más problemas, pero en cambio Europa, en este caso, sí que se va a ver muy afectada por el aumento del nivel del mar. Y sobre todo los que estemos en la costa, como por ejemplo aquí en Bretaña, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco una introducción del problema para que veáis por qué enfocamos cada uno desde nuestra disciplina el problema ambiental, y lo tratamos de resolver. Una de los grandes consumidores de energía y de recursos es la construcción. Nuestros edificios consumen muchísima energía, no solo para construirlos, pero también durante su etapa de uso necesitamos energía y recursos para mantenerlos, y luego cuando se vuelven viejos, pues los edificios pues son enormes productores de residuos que tenemos que gestionar de alguna manera, ¿no? Entonces aquí es donde entra pues, este es el instituto donde yo trabajo, el Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción, que os ha
contado Fernando, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y bueno, pues es tenemos un equipo de gente especializada en evaluar el impacto ambiental de la edificación. Y dentro del impacto ambiental, una de las partes más importantes es la de la eficiencia energética. ¿De acuerdo? ¿Me seguís más o menos? Vale. Bien. No me parece difícil entender todo. Bien, muy bien. Entonces, vamos a... Para gestionar bien los recursos, lo primero que tenemos que saber es en qué lo vamos a emplear, cuál es la utilidad de esos recursos y cuál es la necesidad que tenemos que cubrir para consumir esos recursos de manera inteligente, ¿no? Entonces, pues las necesidades que tiene un edificio pues dependen principalmente de para qué se va a usar, ¿no? ¿Cuál es? Lo primero que tenemos que no va a ser lo mismo una guardería, por ejemplo, donde los niños pues, son muy vulnerables y necesitan unas condiciones de confort muy elevadas, ¿no? Todo el rato, o una residencia de ancianos, o un lugar donde vaya a haber personas mayores, o una vivienda de personas mayores, pues necesitan un confort más elevado que, por ejemplo, un lugar donde se estén haciendo trabajos muy duros, ¿no? O donde se esté practicando deporte, ¿no? Entonces, según si nosotros estamos en una oficina, estamos con el ordenador sentados, pues vamos a tener más frío o más necesidad de utilizar energía para conseguir el confort que si estamos haciendo trabajos físicos, ¿no? Entonces, lo primero es saber para qué se va a usar el edificio, el uso. Y bueno, y el confort depende de una serie de circunstancias, principalmente es la temperatura. Nuestro cuerpo está confortable en un rango de temperatura y cuando te sales de ese rango, pues tu organismo se va a poner a funcionar, a trabajar para, pues o bien reducir la temperatura si hace calor, o bien para producir calor, quemaremos calorías para poder estar dentro de un confort, ¿no? Entonces, para estar a gusto, para realizar actividades, pues vamos a tener que estar dentro de un determinado rango de confort. Pero no solo es importante la temperatura, sino que también influyen la humedad, si nos está dando el sol, la radiación, la velocidad del aire. No es lo mismo estar ventilado que estar en una corriente de aire, pues siempre, muchas veces se dice, no, pues que puedes enfermar si ¿no? Si tienes frío y te está dando una corriente de aire, es más fácil enfermar, ¿no? Y es muy importante aquí en Bretaña porque tenemos buenas temperaturas, pero siempre con mucho viento. Claro. Y la noción del confort, claro que existe aquí. Entonces, tu cuerpo, cuando hay aire, tu cuerpo pues pierde más calor que si no, aunque estés a más temperatura, pero sí que tienes una pérdida mayor, ¿no? Y eso, lo mismo ocurre en los edificios, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es que intentamos diseñar los edificios de manera que respondan al clima en el que están construidos, ¿vale? En la historia de la arquitectura hay un momento que se llama el movimiento moderno, que es cuando se descubre la estructura de hormigón, principalmente. En Francia, Le Corbusier es un maestro dentro del movimiento moderno, y eso supuso un avance muy importante en la tecnología, pero se olvidó un poco el carácter vernáculo de la arquitectura, ¿no? Aquí, pues, las casas antiguas, tú siempre puedes ver que están adaptadas al clima en el que están, ¿no? Cada sociedad, cada cultura tiene una arquitectura histórica que está adaptada al clima. Y eso un poco se perdió en el movimiento moderno y se homogeneizó el tipo de construcción. Entonces te puedes encontrar la misma construcción en España que en Francia, principalmente en culturas occidentales, pero también te vas a India, donde Le Corbusier hizo una ciudad entera, y allí encuentras el mismo sistema constructivo. Entonces, en ese momento perdimos una conexión con
con el clima, ¿no? Con la situación en la que estamos. Y esto era porque pensábamos que la energía era infinita. Entonces yo podía gastar calefacción, todo lo que quisiera, teníamos petróleo, quemábamos carbón y no éramos conscientes de la contaminación que se generaba, y entonces no era una preocupación que existía. Esta preocupación aparece en los años 70, con la primera crisis del petróleo, ¿no? En los años 70 aumentó muchísimo el precio del petróleo y entonces se tomó conciencia de que a lo mejor no podíamos pagar lo que costaba nuestro confort. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que diseñar de manera que en invierno no perdamos calor y que en verano podamos disipar ese calor. En un clima cálido, pues nosotros tenderemos a hacer arquitecturas rodeadas de árboles que estén en sombra, donde nosotros podamos tener espacios exteriores en los que estar confortables, y en un clima frío, pues al revés, intentaremos aprovechar la radiación solar para que caliente nuestro edificio de forma gratuita y intentar pues, evitar esas corrientes de aire, evitar pérdidas de calor, ¿no? Y bueno, pues como os he dicho al principio, el confort no solamente depende de la temperatura, aunque nosotros vamos a poder hacer actividades entre 18 y 26 grados sin estresar el cuerpo, ¿no? sin tener que consumir energía en regular nuestra temperatura, pero también es muy importante la humedad. En sitios muy húmedos o muy secos, la sensación térmica puede variar. No es lo mismo aquí en un clima húmedo, a lo mejor tenemos frío a 18 grados y en cambio en un clima seco podemos estar en confort a 18 grados, ¿no? Entonces la humedad también va a alterar nuestro confort. Entonces para eso nosotros utilizamos unos diagramas que inventó un arquitecto que se llama Víctor Olgiay, y que bueno, permite introducir las variables climáticas como la temperatura, la humedad, la velocidad del aire, la radiación solar, y podemos calcular situaciones de confort que se pueden conseguir a través del diseño de la arquitectura. Entonces, para comprender un poco cómo funciona el intercambio de calor en los edificios, pues hay que tener unas nociones, esto sabrá más el profesor de física. Lo harán los alumnos de ESE. Próximo año eso es el programa de física determinada. Ah, sí. Y conducción, convección, radiación. Pues hay que bien escuchar, ¿eh? Claro, entonces, esto es muy importante en los edificios. ¿Por qué? Porque nosotros, el calor se va a transmitir de tres maneras, ¿no? Por conducción, en este ejemplo, el cazo, estamos calentando para hacer un té o la comida en un cazo, pues podemos observar los tres fenómenos de transmisión de calor, ¿no? La conducción es la manera que tiene el calor de transmitirse a través de los sólidos. Si yo en esta pared está dando el sol en el otro lado, la pared es sólida, pero el calor va a transmitirse a través de esta pared, a través de la conducción, ¿no? Entonces yo toco la pared y a lo mejor noto que está caliente, porque en el otro lado hay una fuente de calor. La convección, que es la forma que tiene de transmitirse el calor a través de los fluidos. Sabéis que, por ejemplo, cuando hay una corriente de aire caliente, pues el calor tiende a subir hacia arriba, ¿no? La parte de abajo tiende a estar más fría, ¿no? Entonces esto también se puede aprovechar para calentar los edificios. Y finalmente tenemos la radiación, que es la forma que tiene el calor de transmitirse a distancia, a través de... es, por ejemplo, como recibimos en la Tierra la energía del Sol, ¿no? En ausencia de atmósfera, el calor es capaz de radiar, de transmitirse de un cuerpo a otro, de un cuerpo que está más caliente a otro que está más frío, sin necesidad ni de estar en contacto, ni de estar en un fluido, ¿no? En una atmósfera. Y entonces la radiación es
la fuente de calor que más aprovecharemos en la arquitectura, porque viene del sol, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos al diseñar un edificio eficiente es un balance energético, un balance térmico. Tenemos que saber si el clima es cálido o frío, o por ejemplo en España tenemos los climas que en invierno hace mucho frío y en verano hace mucho calor, y entonces tenemos que pensar, a ver, estrategias para las dos estaciones. Y es más difícil, ¿no? Cuando tenemos este tipo de clima, ¿no? Claro, aquí yo no sé, en Bretaña, por Es ejemplo, casi siempre la misma temperatura. No tenemos temperaturas muy bajas durante el invierno y no tenemos también un poco temperaturas muy altas. Bueno, la gente no tiene, en su casa no tenéis la CLIM, no, nadie, ¿no? Nadie, no hace falta. No necesitamos. Pero sí que tenéis mucha calefacción. Mejor, sí, durante el invierno, pero no tenemos temperaturas muy bajas. Las clima... temperaturas negativas aquí, muy raras. Ah, sí, no hiela. No hiela, no nunca se hiela. Cerca de la costa nunca se hiela. Pues, entonces nosotros tendríamos que hacer un balance térmico de invierno, más bien. Entonces, en el cual tendríamos que evaluar cuáles son las ganancias que puede tener nuestro edificio, como puede ser la radiación solar que entra a través de las ventanas y nos calienta, pero también hay unas cargas internas. Nosotros estamos aquí y somos 20 o 30 personas y cada persona es como una pequeña pilita de calor, ¿no? Entonces es como, creo que son como 70 vatios lo que estamos emitiendo cada uno de nosotros. Entonces va sumando y al final estamos generando un calor. Y ese calor que generan las cargas internas también se pueden aprovechar para calentar gratis el edificio, ¿no? Y bueno, pues también tenemos unas pérdidas que vamos a tener que combatir para no perder el calor en invierno, ¿no? Entonces, esas pérdidas pues, son a través de las paredes por conducción, como hemos dicho, a través de los sólidos o a través de las ventanas, que son más débiles y pierden más calor que la parte opaca, pero también tenemos pérdidas porque necesitamos respirar, tenemos esa manía, y el aire necesita tener oxígeno, entonces hay que ventilar. Y cuando ventilas, pues todo el calor que tienes en el interior pues se va al exterior, tenemos que meter aire fresco y entonces otra vez volver a calentar. Entonces es muy importante encontrar ese equilibrio entre que necesitamos un clima, tener un aire sano, pero también tenemos que conservar la energía. Y hay que pensar también en la humedad en las casas, ¿no? Claro, hay que ventilar también para que no exista la humedad en las casas, ¿no? Claro, y en este clima especialmente, ¿no? Sí. Claro. Yo vengo de Madrid, que es una ciudad muy seca, y ahí nunca hay humedad. Pero aquí, claro, si no ventilas, pues se va a condensar y a lo mejor pues aparecen manchas, ¿no?, en las paredes negras de hongos, que eso es porque la humedad se está condensando, ¿no? Encima, si hay un punto frío, como puede ser una ventana, que está más frío que el resto, pues siempre la humedad se va a condensar en el punto frío. Entonces, la ventilación es una manera de combatir esa humedad. Venga. Entonces, para hacernos una idea de por dónde se escapa el calor de nuestros edificios, pues tenemos más o menos este esquemita que hay aquí y que, bueno, pues todo esto depende de cada edificio, es diferente y cada caso es distinto, pero más o menos sabemos que 1/3 del calor se está escapando a través de las paredes, otro tercio a través de las ventanas, que son más pequeñas que las paredes, pero son más débiles, ¿no? Son elementos mucho más finos. Y el otro tercio es a través de esa infiltración de aire y ventilación. La ventilación la llamamos cuando es consciente, o sea, nosotros queremos ventilar, entonces abrimos la ventana y renovamos el aire, y la infiltración es cuando es involuntaria. Las ventanas no cierran bien, o yo que tienen una rendija, y entonces, aunque no queramos, por ahí se está escapando aire. Entonces, para conseguir una eficiencia energética, tenemos que conseguir renovar el aire cuando nosotros queremos, para poder controlar el fenómeno. Si tenemos infiltraciones, normalmente eso nos da error, ¿no? Nos da
hace que no controlemos el fenómeno. Entonces, para reducir esas pérdidas, a través de la conducción por las paredes, lo que utilizamos es el aislamiento térmico. ¿Sabéis lo que es el aislamiento térmico? ¿Habéis visto un edificio en construcción? Pues normalmente las paredes tienen varias capas, ¿no? Y entonces, aquí detrás hay, pues a lo mejor hay un pladur, una capa de yeso, y dentro hay un material que es aislante, que es generalmente es muy ligero, y lo que hace es impedir que el calor se transmita, ¿no? La laine de verre, la laine de roche también. La lana de roca. Sí, lana de roca o lana de vidrio o lana de... Bueno, hay nuevas técnicas también. Sí, hay ecológicos, ¿no? Ecológicos. Como lana de oveja en sitios. Entonces, el concepto es como si le pusiéramos un abrigo al edificio, ¿no? Para que no pierda el calor. Es el mismo fenómeno que cuando nos abrigamos. Y esto pues es muy importante. Cada vez estamos poniendo espesores más grandes de aislamiento térmico porque al final, como el edificio se utiliza durante muchísimos años, al final es mejor invertir un poco más de dinero en la construcción y poner mucho aislamiento, porque luego en el futuro vamos a recuperar, porque vamos a gastar menos energía, ¿no? En calentar el edificio. Otro concepto que hemos explicado cuando hablábamos de la transmisión del calor, la radiación solar, que es una manera de aprovechar el calor que de manera natural nos está dando el sol. ¿Sabéis lo que es el efecto invernadero? ¿Lo habéis estudiado esto? Es como cuando tú dejas el coche aparcado y cerrado, pues a través del vidrio entra la radiación, pero el vidrio es opaco a la radiación infrarroja, entonces entra la luz del sol, se calienta, pero luego el calor se queda encerrado ahí dentro. Entonces, ¿no? El invernadero, efecto invernadero. Entonces, pues la arquitectura tradicional, vernácula, que he explicado antes, tiene una serie de elementos que están pensados y diseñados para aprovechar esa radiación solar, para atrapar el calor que ofrece el sol y mantenerlo dentro del edificio. Entonces, es una manera de tener ganancias de energía gratuita. Y esto se llama, esta forma de aprovechar la energía solar, se llama energía solar pasiva, porque no utilizamos ningún mecanismo ni ningún aparato. Directamente, poniendo unos vidrios, ya el edificio se está calentando de manera eficiente. En el caso de España, de Madrid, de mi ciudad, pues además necesitamos una protección solar para el verano, porque en invierno necesitamos el calor gratuito, pero en verano tenemos que evitarlo, porque si no sube la temperatura y no puedes estar dentro de casa. Entonces, pues hay una serie de elementos que se diseñan de manera que solamente bloqueen el sol durante el verano, durante la época cálida. En esto no me voy a enrollar porque a vosotros no os hace falta. Vale. Y la renovación de aire, lo que hemos hablado, ¿no? Nosotros necesitamos ventilar, necesitamos oxígeno y aire limpio, no solamente oxígeno, pero también hay una serie de contaminantes y de emisiones dentro de los edificios que son tóxicas y que tenemos que evitar. Y, bueno, pues, y aquí en este esquema podéis ver pues, por dónde se cuela el aire de manera involuntaria, lo que hemos dicho, ¿no? Pues a través de los enchufes, de las juntas, pues si hay agujeros en la pared, siempre las persianas son un lugar muy problemático porque por ahí se entra mucho aire. Y bueno, hasta ahora hemos hablado de energía pasiva, de aprovechamiento de la energía solar pasiva y de conservación de la energía a través de estos aislamientos térmicos también de forma pasiva. Entonces, una vez hemos diseñado con inteligencia el edificio para que aproveche el calor y no lo pierda, ya podemos empezar a hablar de las instalaciones, ¿no? Las instalaciones son esos aparatos que van a ofrecer nuestro confort. Entonces tenemos pues, la calefacción, ¿no? Estas calderas realmente las instalaciones son las que consumen la energía para ofrecer el servicio, ¿no? Entonces, toda la energía que hayamos conseguido no consumir a través de técnicas pasivas,
va a ser un ahorro que no vamos a utilizar, ¿no? También el agua caliente consume muchísima energía porque necesitamos, todos los días nos duchamos, utilizamos mucho agua caliente y eso cuesta mucho dinero. En el caso de los climas cálidos tenemos la refrigeración y finalmente la iluminación, que sobre todo es muy importante en edificios terciarios. En la vivienda, el balance energético, la iluminación no tiene mucha importancia, pero en cambio aquí en el instituto, que tenemos un montón de luces continuamente encendidas, tenemos que pensar instalaciones muy eficientes, pues con iluminación LED o con luminarias que no consuman mucha energía, pero sí que nos den suficiente luz para que podamos trabajar. O ahorrar, mejor. Apagar todo y bueno, pero a veces en una oficina necesitas leer, en un colegio necesitas, depende de la necesidad. Por eso también tener iluminación natural es un ahorro de energía, ¿no? Todos los edificios que puedan tener ventanas, de manera que a lo mejor en los que estáis trabajando aquí estas luces no las necesitaríais, pero los que están allí sí. Entonces ahora se diseñan sistemas que se regulan según la luz natural que haya. ¿Cómo vamos? Claro, ¿ves? Ahora ellos pueden trabajar, ¿no? Sin ningún problema, porque tienen la luz natural. Pero en cambio ahí en el área donde está Fernando, a lo mejor... Pero en Bretaña tienen también ojos diferentes. Tienen ojos diferentes. En Bretaña. Pueden trabajar en partes negras, en el frío, pueden ver. ¿Y cómo lo hacen? Están adaptados, ¿no? Sí. Nos adaptamos a eso. Pero es más fácil si lo hacemos de manera eficiente. Bueno, entonces, una vez, en las instalaciones se miden, la eficiencia energética de las instalaciones se miden por su rendimiento. Una instalación de alto rendimiento es aquella que para conseguir la misma prestación consume menos energía. Cuanto menos energía para conseguir la misma temperatura, mejor es el rendimiento. Entonces nosotros tenemos que, siempre hay que comprar pues, los electrodomésticos, las calderas, siempre que sean de alto rendimiento, para que luego nos cuesten menos energía. Y eso pues, se ven en las etiquetas de los... Habéis visto que hay una calificación energética en la lavadora, en la nevera, que pone clase A, clase B. Ahí eso nos va a decir si es eficiente o no es eficiente. Y finalmente, pues tenemos las energías renovables, ¿no? Que son formas de suministrar energía al edificio. Nosotros vamos a tener unas instalaciones que van a consumir energía para dar unos servicios y esa energía, si la suministramos de manera renovable, pues entonces ya el ahorro es total, ¿no? Porque hemos aprovechado de forma pasiva la energía del sol para calentar. Luego hemos aprovechado